tema a desarrollar es química orgánica. Esta semana vamos a desarrollar lo que es los compuestos del carbono, pues, ¿no? Así es, el día de hoy vamos a hablar todo sobre los compuestos orgánicos. ¿Qué sabemos sobre los compuestos orgánicos? Por ejemplo, cuando a ti te duele la cabeza, vas a la farmacia y te compras una pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Tú ya sabes qué medicamentos vas a comprar. Entonces, esos compuestos, pastillas que nosotros tomamos para calmar el dolor, son compuestos orgánicos. Si nosotros tenemos una infección estomacal, tomamos un antibiótico. El antibiótico también es un compuesto orgánico. Si hablamos pues de otros compuestos como, por ejemplo, las vitaminas, las proteínas, también se consideran compuestos orgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos lo tenemos en plantas, animales, y también lo podemos encontrar en diferentes formas, estos compuestos orgánicos. En un inicio se pensaba que los compuestos orgánicos no se podían sintetizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no tendría la capacidad de sintetizar compuestos orgánicos, hasta que en el año de 1828, el químico alemán Wöhler sintetiza por primera vez un compuesto orgánico, la urea. La urea es un compuesto orgánico que por accidente Wöhler lo va a sintetizar. Nosotros el día de hoy vamos a ver algunas características de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, los compuestos orgánicos no soportan altas temperaturas. Claro, si tenemos un compuesto orgánico, este se va a descomponer o se va a degradar debido a la temperatura. Van a soportar hasta temperaturas de 300 grados o menores de 300 grados. Es decir, son estructuras que se van a degradar o se van a descomponer. ¿Qué más sabemos de los compuestos orgánicos? La unión que tienen son de carácter covalente, un enlace de tipo covalente, es decir, se está compartiendo electrones. Razón por la cual las reacciones químicas van a ser lentas también. Entonces esto va a estar relacionado con la velocidad de reacción. Los compuestos orgánicos que tienen enlace covalente van a tener reacciones químicas que son lentas. Además, los compuestos orgánicos podemos encontrarlo en los tres estados de agregación, como sólido, líquido y gas. Entonces existen compuestos orgánicos sólidos, compuestos orgánicos líquidos, compuestos orgánicos gaseosos. Muy bien, vamos a comenzar a hacer el estudio de la química orgánica. Veamos por acá. Semana 13, química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono. En el año de 1828, Wöhler sintetiza el primer compuesto orgánico, la urea. Acá tenemos la estructura de la urea. Como podemos observar, la urea está formado por carbono, ahí está el carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Estos elementos también son conocidos como elementos organógenos. Entonces también son conocidos como elementos, voy a poner así, elementos organógenos. ¿Quiénes son estos elementos organógenos? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Entonces ahí tenemos pues a nuestros elementos organógenos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además también existen otros elementos como el azufre, el fósforo, el cloro, el bromo, el yodo, que van acompañando a estos compuestos, como también metales, como el sodio, el potasio, que en sí van a estar relacionados con el estudio de los compuestos orgánicos. Propiedades generales de los compuestos orgánicos. Habíamos mencionado que era termolábiles. ¿Qué significa termolábiles? Significa que no soportan altas temperaturas. Entonces los compuestos orgánicos van a soportar temperaturas menores que 300 grados. O sea, los compuestos orgánicos soportan temperaturas menores que 300 grados Celsius, ¿no? Entonces, por ello son termolábiles. Presentan estos compuestos orgánicos enlace covalente. Por ejemplo, el enlace carbono-carbono es un enlace covalente. Recordemos qué cosa era un enlace covalente. Un enlace covalente es cuando los átomos comparten sus electrones. En este enlace hay dos electrones. Entonces esos dos electrones se están compartiendo.
Entonces eso era un enlace covalente. Puede ser carbono-carbono, puede ser el enlace carbono-hidrógeno, también es un enlace covalente. Entonces presentan enlace covalente. El enlace covalente relacionado con la velocidad de reacción hace que sus reacciones sean lentas. Entonces, reacciones lentas. Son solubles en solventes orgánicos. Compuestos orgánicos van a ser solubles en solventes orgánicos. Vamos, en solventes orgánicos. Muy bien. También podemos observar que los compuestos del carbono van a tener tipos de enlace. Por ejemplo, un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple en la clasificación. Entonces, cuando un carbono se une a otro carbono, de esta forma, se va a decir que ese es un enlace simple. Cuando decimos que se forma mediante un enlace doble, vamos a decir así, mira, carbono, doble enlace carbono, eso es un enlace doble. Y triple, cuando el carbono forma un triple enlace con otro carbono. Ahí tenemos el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. En este enlace simple también vamos a decir que es un enlace sigma. Podemos decir que es un enlace sigma. Ahí está. Entonces, el enlace entre el carbono y carbono también se considera un enlace sigma. Cuando hay un doble enlace, un enlace es sigma y el otro enlace es pi. Entonces diremos que acá hay un sigma, un enlace sigma y un enlace de tipo pi. Esa es la observación que vemos en un enlace doble. En un enlace triple se observa que hay un enlace sigma y dos enlaces pi. Así, mira. Entonces, cuando tú tengas un triple enlace, ¿qué debes saber? Que uno de ellos es un enlace sigma y dos son enlaces pi. Bien. Carbono, tipo de carbonos. ¿Cuáles son los tipos de carbono? Tenemos por acá carbono primario, carbono secundario, carbono terciario, carbono cuaternario. Entonces, ¿qué cosa es un carbono primario? Un carbono primario es aquel carbono que comparte un par de electrones con otro carbono. Por ejemplo, yo tengo este carbono que se une a este carbono. Entonces, ¿quién es el carbono primario? Este carbono es primario. ¿Por qué? Porque está compartiendo un par de electrones con otro carbono. Entonces, ¿cómo voy a llamar a este carbono? Carbono primario. Entonces, él es primario. Y este carbono también es primario. ¿Por qué son primarios? Porque están compartiéndose un par de electrones. Carbono secundario. El carbono secundario es cuando se comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, carbono, carbono, carbono. Entonces, vamos a señalar el carbono del centro. Observa, mira este carbono de acá. Este carbono está compartiendo un par de electrones con este carbono. Y este carbono está compartiendo un par de electrones con este otro carbono. Entonces, este carbono de acá, vamos a decir que es secundario. En cambio, este carbono de acá, que está al extremo, solo está compartiendo un par. Él sería primario y el de acá sería primario. Entonces, como podemos observar, el carbono secundario es aquel que comparte dos pares de electrones. Carbono terciario. ¿Qué cosa es un carbono terciario? El carbono terciario es cuando un carbono puede compartir, ¿qué cosa? Tres pares de electrones. Entonces, mira, aquí este carbono de acá, el del centro, está compartiendo un par de electrones aquí, está compartiendo un par de electrones aquí, y está compartiendo un par de electrones con este otro carbono. Entonces, este carbono, ¿qué sería? Terciario. Este carbono del extremo sería primario, primario, primario. Entonces, acá tenemos carbono primario, 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 y el del centro sería un carbono terciario. Entonces, ¿quiénes son los carbonos terciarios? Aquellos que comparten tres pares de electrones. Carbono cuaternario. ¿Quién va a ser un carbono cuaternario? Por ejemplo, mira, acá tenemos un ejemplo de un carbono cuaternario. Este carbono de acá está compartiendo cuatro pares de electrones. Por arriba, un par de electrón. Por el costado, otro par de electrón. Aquí otro par de electrón y acá otro par de electrón. Entonces, este carbono de acá se llama carbono cuaternario, el que comparte cuatro pares de electrones. Nuevamente, ¿qué cosa es un carbono primario? Carbono primario es aquel que comparte un par de electrones. Él es primario y él es primario. Carbono secundario, él es secundario, es el que comparte dos pares de electrones.
Primer par, segundo par. Carbono terciario es el que comparte 3 pares de electrones. Primer par compartido, segundo par compartido, tercer par compartido. Comparte 3 pares de electrones. Carbono cuaternario, el que comparte 4 pares de electrones con otros carbonos. Un par compartido con otro carbono, otro par y otro par. 4 pares compartidos. Bien, y esos serían pues los tipos de carbono: primario, secundario, terciario y cuaternario. Propiedades del carbono. ¿Qué propiedades conocemos del carbono? Tenemos, primera propiedad, llamada tetravalencia. Tetra, acuérdate qué significaba tetra. Tetra significa 4. La tetravalencia significa que el carbono tiene la capacidad de formar ¿cuántos enlaces? 4 enlaces. Eso significa tetravalencia. Es la capacidad que tiene el carbono para formar 4 enlaces con otros átomos. Pueden ser carbonos, o pueden ser hidrógenos, o cualquier otro elemento. Covalencia. ¿Qué cosa es la covalencia? Está relacionado con el enlace covalente. El carbono va a formar enlace covalente, mira. Carbono-carbono. ¿Este enlace cómo es? Pues un enlace covalente. Puede ser el carbono con el hidrógeno. Y ese enlace es un enlace covalente. Esa es la covalencia. Significa compartir electrones. La concatenación. La concatenación significa la capacidad que tiene el carbono para unirse a otro átomo de carbono. Entonces, la concatenación sería que este carbono se une a otro carbono, y este carbono se une a otro carbono, y este a otro carbono. A esto de acá se llama concatenación. Entonces, la concatenación es la capacidad que tiene el carbono para unirse a otros carbonos. Hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? La hibridación es la mezcla, vamos a poner así, es la mezcla. ¿La mezcla de qué? La mezcla de orbitales. Estamos de orbitales. En este caso, los orbitales que se van a estar mezclando van a ser los orbitales S y el orbital P. ¿No? Entonces, cuando el orbital S, ¿no?, se mezcle con los orbitales P, que son el P de X, el P de Y y el P de Z, van a aparecer los llamados híbridos. Entonces, la hibridación es la mezcla de orbitales atómicos. Así vamos a tener la hibridación sp3. ¿Qué significa? Que el orbital S se mezcla con los 3 orbitales P. La hibridación sp2. ¿Qué significa? Significa que el orbital S se mezcla con 2 orbitales P. Y la hibridación sp, que significa que el S se mezcla con un orbital P. Eso sería una hibridación. Mezcla de orbitales atómicos. Muy bien. Ahora vamos a la clasificación. Vamos a ir a nuestro cuadro. Ahí tenemos nuestro cuadro. Hidrocarburos. Vamos por acá. Tenemos nuestro cuadro de hidrocarburos. En nuestro cuadro de hidrocarburos podemos observar qué cosa es un hidrocarburo. Hidro es de hidrógeno, ¿ya? Escucha, hidro, ¿qué significa? Hidrógeno. Y carburos está relacionado al carbono. Entonces esto va a ser hidrocarburo, hidrógeno y carbono. Entonces los hidrocarburos van a tener una fórmula general, vamos a decir, CXHI. Así, mira. Entonces, eso va a ser nuestro hidrocarburo, de fórmula general CXHI. Ahora, los hidrocarburos pueden ser clasificados de la siguiente forma. Pueden ser alifáticos o pueden ser aromáticos. Entonces decimos hidrocarburos alifáticos o hidrocarburos aromáticos. Si yo digo que es un hidrocarburo alifático, los alifáticos hay de 2 variedades, los acíclicos y los cíclicos. Acíclicos significa que son de cadena abierta, ¿no? Es una cadena abierta. Mientras que los cíclicos son de cadena cerrada. Entonces tenemos 2 tipos de cadena, las cadenas abiertas y las cadenas cerradas. Si es una cadena abierta, se llama cíclico, y si es una cadena cerrada, se llama cíclico. Ahora, las de cadena abierta, llamadas acíclicos, pueden ser saturados o insaturados. Si son saturados, estamos hablando pues de los alcanos, o también llamados parafínicos o parafinas. Y si es un insaturado, son los alquenos o olefinas, o los alquinos o acetilénicos. Entonces ahí tenemos toda la clasificación. Los alcanos se caracterizan
por tener la hibridación, vamos a poner por acá, ellos se caracterizan por tener la hibridación sp3. Vamos a ponerlo así. Entonces, cuando nosotros tenemos un alcano o un parafínico, su hibridación va a ser sp3. Acá tenemos un ejemplo, tenemos aquí una cadena carbonada. Como podemos ver, esta figura, ¿no?, en zigzag, que vas a observar acá, representa carbonos e hidrógenos. Por ejemplo, en esta parte de acá, acá hay un carbono. Acá hay otro carbono, van 2 carbonos. Por acá uno más, 3 carbonos. Acá hay uno más, 4. Y uno más aquí, 5. En total, yo tengo 5 carbonos ahí. Su fórmula sería C5, ahí está, C5, que tiene 5 carbonos, y debe tener una cantidad de hidrógenos. Hemos dicho que el carbono tiene la propiedad de la tetravalencia. Acá ya usa un enlace. Acá ¿cuánto habría? ¿Cuánto le faltaría? 3 enlaces. Entonces acá debe colocarse 3 hidrógenos. Acá el carbono está usando 2 de sus enlaces. 2 de sus enlaces. Le falta usar 2. Significa que acá debe haber 2 hidrógenos. 3, 2, 2, 2, 3. En total, sumando la cantidad de hidrógenos, acá me daría 12. ¿Así? Entonces, esto sería la fórmula global para este alcano, pues, ¿no? Este alcano. Luego vienen los insaturados. Dentro de los insaturados tenemos al alqueno. El alqueno se caracteriza por tener hibridación sp2. Ahí está. Es un híbrido de sp2, el doble enlace. También llamados olefinas. Acá está, mira. Acá hay un carbono y acá hay otro carbono. Entre este carbono y este carbono, ¿qué cosa hay? Un doble enlace. Entonces acá tenemos un alqueno. Si contamos la cantidad de carbono sería 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos? 4 carbonos. Ahora, ¿cuántos hidrógenos habrán? Hay que determinarlo todavía. Entonces, los hidrógenos se van a contar así. Aquí tenemos 3. Aquí hay 1. Acá hay 1. Y acá hay 3. Sería 3, 4, 5, más 3 de acá, 8. En total tenemos 8 hidrógenos. Entonces ahí tenemos un alqueno cuya fórmula global es C4H8. Los alquinos o acetilénicos, ¿no?, son aquellos que presentan el triple enlace. Y si presenta un triple enlace, significa que tienen la hibridación sp. Ahí está. Entonces, este carbono y este carbono. Ahí está, mira. Entonces, ahí tenemos un triple enlace. Vamos a contar cuántos carbonos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su fórmula sería carbono 6, ¿no? Ahora, ¿cuántos hidrógenos habrán? Veamos aquí. Acá hay 3. Acá hay 3 hidrógenos. Aquí hay 2. Acá 0. No hay hidrógenos acá. ¿Por qué, profesor, no hay hidrógenos acá? Hemos mencionado que el carbono es tetravalente. Significa que tiene 4 enlaces. Si observamos a su alrededor, hay 1, 2, 3, 4 enlaces. Ya completó la tetravalencia. Entonces ya está completo sus 4 enlaces. En cambio, el de acá no ha cumplido la tetravalencia todavía. Solo ha utilizado 2 de los 4. Entonces acá le falta 2 hidrógenos. Y este carbono de acá solo está utilizando un enlace. ¿Eso qué significa? Que todavía tiene 3 enlaces que formar. Entonces acá sería 3, 2, 0, 0, 2, 3. Sumando sería 3 más 2, 5, más 2, 7, más 3 sería 10. Los hidrógenos que tenemos acá son 10 hidrógenos. Entonces esta sería la fórmula global para un alquino. Existen fórmulas globales para cada uno de ellos. Para los alcanos, la fórmula sería CnH2n más 2. Entonces acá tenemos una fórmula para los alcanos. Para los alquenos o olefinas también existe una fórmula, CnH2n. Esta sería una segunda fórmula para ellos. Y para los alquinos o acetilénicos su fórmula es CnH2n más 2. Y ahí tenemos pues las fórmulas que gobiernan a cada uno de ellos. Ahora, eso con los acíclicos o de cadena abierta. Ahora pasamos a los cíclicos o de cadena cerrada. También son llamados cíclicos o alicíclicos. Entonces,
alicíclico. ¿Qué es un alicíclico? Son estructuras cerradas que pueden ser los cicloalcanos o los cicloalquenos. Entonces, ¿ellos qué son? Estructuras alicíclicas. Acá tenemos un cicloalcano. Ahí está, observamos nuestro cicloalcano. Nuestro cicloalcano es una cadena cerrada. Vamos a contar cuántos carbonos hay acá. 2, 3, 4, 5, mira. 5 carbonos. Ahí hay 5 carbonos. Profesor, ¿y cuántos hidrógenos hay? Ah, mira, este carbono de acá ha usado 2 de sus enlaces. Sabemos por tetravalencia que tiene 4. Si usó 2, ¿cuánto le falta usar? 2 enlaces. Entonces acá aparece un hidrógeno y acá aparece otro hidrógeno. Ahí tenemos 2 hidrógenos, mira. Acá también, mira, ha usado 2 de sus enlaces. Todavía falta usar 2. 1, 2. Y acá igualito, mira. 1, 2. Entonces, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. En total serían 10 hidrógenos. Le ponemos por acá que tiene 10 hidrógenos. Entonces, los cicloalcanos, su fórmula sería C5H10. Pero entre 5 y 10 la relación es de 1 es a 2. Entonces, su fórmula para los cicloalcanos sería CnH2n. Sería la fórmula para los cicloalcanos. Para los cicloalquenos, acá tiene un carbono y acá tiene otro carbono. Ahí van 2 carbonos, 3, 4, 5. Su fórmula va a ser carbono 5, hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tendrá este cicloalqueno? Observa, mira, este carbono está usando 2 de sus enlaces aquí y 1 acá. En total ha usado 3. ¿Cuánto le falta para llegar a 4? Le falta 1 nada más. Entonces acá va un hidrógeno. Igualito por este lado, mira. 1, 2, 3. Le falta 1 para llegar a 4. Ahora, este carbono de acá tiene 2 enlaces. ¿Cuánto le falta todavía? Le falta 2. Entonces por acá salen 2 enlaces más para 2 hidrógenos. Acá él también ha usado 2, todavía le falta 2 más. Hidrógeno, hidrógeno. Y aquí 2 más. Si contamos la cantidad de hidrógenos habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 8 hidrógenos. Entonces los cicloalcanos, como este ciclo, tiene 5 carbonos con 8 hidrógenos. Ah, entonces su fórmula global va a ser CnH2n menos 2. Así tendríamos pues a nuestros compuestos orgánicos. Ah, nos faltan los aromáticos. Los aromáticos cumplen con la regla de Huckel. Huckel decía que para que un compuesto sea aromático debe ser una estructura plana, ¿no? Debe ser planar. Además debe tener dobles enlaces alternados. Un doble enlace, simple, doble, simple. Y se recomienda que sea en estructura cíclica, en estructuras cerradas. Y por último, la regla de Huckel nos dice que debe tener 6 electrones, 10 electrones y así sucesivamente de acuerdo a la ecuación de Huckel. Pero nosotros vamos a tener un ejemplo nada más. El ejemplo representativo va a ser el benceno. El benceno tiene por fórmula global C6H6. Significa que acá hay 6 carbonos y hay 6 hidrógenos también. Como podemos observar, acá hay un doble enlace, simple, doble, simple, doble, simple. Este es un anillo aromático, es un compuesto aromático. Ahora, esta no es su única representación. Los compuestos aromáticos también se pueden representar de la siguiente forma. Lo puedo representar mediante el anillo y un círculo en la parte central. Esto también representa un compuesto aromático, que significa que estos electrones pi están resonando. Existe una resonancia. Hay 2 estructuras equivalentes ahí. Otra forma, bueno, existen muchas formas de representar al benceno, pero estas son las 2 formas más conocidas, ¿no? Mostrando sus dobles enlaces y el otro mostrando un anillo en la parte central. Muy bien, hagamos un repaso de lo que hemos avanzado. Esta semana nos toca desarrollar el tema de química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono. Eso es lo que hemos puesto acá, es el estudio de los compuestos del carbono. El primer compuesto orgánico sintetizado lo hizo un químico alemán llamado Wöhler en el año de 1828. Wöhler sintetiza por primera vez un compuesto orgánico, que es la urea, ¿no? La urea. Y acá está la urea, mira, carbono, doble enlace, oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno. Como este carbono tiene un doble enlace, diremos que él tiene una hibridación, ¿no?, de sp2. Entonces, los carbonos
que contienen un doble enlace, su hibridación es sp2. Elementos organógenos. Los elementos organógenos son los siguientes elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Si nosotros hablamos pues de las propiedades o los tipos de carbono, existen 4 tipos de carbono. Está el carbono primario. ¿Qué es un carbono primario? Es aquel carbono que comparte un par de electrones con otro carbono. ¿Qué cosa es un carbono secundario? Es aquel carbono que comparte 2 pares de electrones con otro carbono. Carbono terciario. ¿Qué cosa es un carbono terciario? Es aquel carbono que comparte 3 pares de electrones con otro carbono. Y carbono cuaternario es aquel carbono que comparte 4 pares de electrones con otros carbonos. Propiedades generales de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son termolábiles. ¿Qué significa termolábil? Que no soporta altas temperaturas, se van a descomponer, se van a degradar. Ejemplo, los medicamentos. Muchos medicamentos no soportan altas temperaturas. El principio activo se degrada, ¿no? Se descompone. El enlace que tienen los compuestos orgánicos es un enlace covalente. ¿Qué significa eso? Que están compartiendo sus electrones. Por tal motivo, sus reacciones químicas van a ser lentas. Entonces, miremos acá que sus reacciones, ¿cómo son? Lentas. Estamos lentas. Soluble en solventes orgánicos. Claro, los compuestos orgánicos van a ser solubles en solventes orgánicos. Así es. ¿Como quién es su solvente orgánico? El éter, pues, ¿no? Los éteres, ¿no? Un solvente orgánico es el éter. Y muchos otros compuestos orgánicos que existen. Características del enlace carbono-carbono. El carbono-carbono, el enlace carbono-carbono puede ser un enlace simple, puede ser un enlace doble o puede ser un enlace triple. Si es un enlace simple, también a ese enlace simple se le llama enlace sigma. No lo olvides, ¿eh? Al enlace simple también se le llama enlace sigma. Y ese enlace sigma está formado por 2 electrones sigma. El enlace doble tiene un sigma y un pi. Un sigma y un pi. ¿Qué significa? 2 electrones sigma y 2 electrones pi también. Un enlace triple está formado por un sigma y 2 enlaces pi. Un sigma y 2 enlaces pi. Un sigma serían 2 electrones pi, 2 electrones sigma, y 2 pi sería 4 electrones pi. Cuando vemos al carbono que forma solo enlaces simples, como en este caso el carbono está formando solo enlaces simples, la hibridación que tiene este carbono es sp3. Vamos a ponerle así, que él es un sp3. Cuando un carbono está rodeado de enlaces simples, su hibridación es sp3. Si el carbono tiene un doble enlace, de esta forma, entonces vamos a decir que ese carbono con el doble enlace va a tener una hibridación sp2. De esa forma. Y si el carbono presenta un triple enlace, como en este caso de acá, el carbono con triple enlace significa que su hibridación va a ser sp. Entonces ahí están los 3 tipos de hibridación. El sp con el enlace triple, el sp2 con el enlace doble y el sp3 con el enlace simple. Propiedades del carbono. El carbono tiene las siguientes propiedades. Tetravalencia. ¿Qué significa tetravalencia? Que el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces con otro átomo de carbono. Covalencia, que el carbono se une a otro carbono. Ahí está, se une a otro carbono mediante un enlace covalente. Así es. Concatenación, significa que el carbono tiene la capacidad de unirse a otro átomo de carbono. Por ejemplo, ahí está, mira. Y esto explica por qué la mayor cantidad de compuestos orgánicos. Se calcula que un inorgánico, por cada inorgánico que existe, existen 20 orgánicos. La relación es de 1 a 20. O sea, hay más orgánicos que inorgánicos. Y eso es debido a la propiedad de la concatenación, la capacidad que tiene el carbono para unirse a otros carbonos, pues, ¿no? La hibridación. La hibridación, ¿qué cosa es una hibridación? La hibridación es la mezcla de orbitales. ¿Qué orbitales se están mezclando? El orbital S con el orbital P, X, PY y P de Z. Así aparecen las hibridaciones sp3, sp2 y sp. Muy bien, luego vamos a ver nuestro cuadro, pues, ¿no? En nuestro cuadro tenemos los hidrocarburos de la forma CXHI. Estos hidrocarburos hay que clasificarlos.
Entonces los hidrocarburos son los que tienen carbono e hidrógeno. ¿Cómo lo clasificamos? En dos grandes ramas, los aromáticos y los alifáticos. Los alifáticos se dividen en acíclicos y cíclicos. Los acíclicos son de cadena abierta y los cíclicos son de cadena cerrada. Entre los acíclicos de cadena abierta tenemos a los compuestos saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos o parafínicos y los insaturados son los alquenos o olefinas y los alquinos o acetilénicos, pues, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación. Si son cíclicos de cadena cerrada, a estos cíclicos también se les llama alicíclicos. Alicíclicos. ¿Y quiénes pueden ser estos alicíclicos? Los cicloalcanos y los cicloalquenos. Y los aromáticos representados por el benceno, que es una estructura de 6 carbonos, ¿no?, en forma hexagonal, de geometría planar, y que tiene esta forma de representación, pues, ¿no? Es un compuesto aromático. Seguimos. Isomería. ¿Qué es una isomería? La isomería está relacionado con la fórmula global. Vamos a poner por acá fórmula global. Cuando dos compuestos orgánicos, por ejemplo, este es un compuesto orgánico y este es otro compuesto orgánico, cuando dos compuestos orgánicos, sus fórmulas globales son iguales, vamos a decir que tiene isomería, son isómeros. A ver, vamos a determinar la fórmula global de este compuesto orgánico. Veamos, vamos a poner por acá, este es un carbono, acá hay otro carbono, otro carbono, otro carbono y otro carbono. Los puntos rojos que he colocado acá representan átomos de carbono. En total hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, ahí está. Tenemos 5 átomos de carbono. Hidrógeno. En este carbono está uniéndose por acá un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Mira, hay 3 hidrógenos a su alrededor. Por este carbono hay 2 hidrógenos, mira, uno por acá y otro por acá. Entonces ahí están 2 átomos de hidrógeno. Por este carbono de acá hay 2 hidrógenos también, mira. Ahí está. Entonces, si seguimos contando, acá hay 3, acá hay 2, acá hay 2, acá hay 2 y acá hay 3. En total, ¿cuánto sería? Serían 3, 5, 7, 9 más 3, 12. Entonces son 12 hidrógenos. Esa es la fórmula global para esta estructura. Para esta otra estructura hay que contar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, hay 5 carbonos. Su fórmula sería carbono 5. Hidrógeno. Vamos a contar los hidrógenos ahora. En este carbono de acá, observa este puntito rojo. Ese carbono cumple la propiedad de la tetravalencia. Debe tener 4 enlaces. ¿Pero cuánto está usando ahorita? 1. ¿Cuánto le falta usar? 3. Entonces acá debe aparecer un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Ahí tenemos 3 hidrógenos. Este carbono de acá que estoy señalando está usando 2 de sus enlaces. Para cumplir con la tetravalencia le falta usar 2. Esos 2 estarían por acá. Así, mira. Entonces tenemos 3 más 2, 5. Acá habría 3, 8. Y acá habría 3, 11. 11 hidrógenos. Pero este carbono de acá que está al centro está usando 3 de sus enlaces. O sea, quiere decir que acá todavía hay un hidrógeno más. 11 más 1, 12. Hay 12 hidrógenos. Como podemos observar, la fórmula global de este hidrocarburo y la fórmula global de este otro hidrocarburo, ¿cómo son? Son iguales. Tú dices, profesor, esta fórmula es igual a esta fórmula. Entonces, si las fórmulas globales son iguales, decimos que son isómeros. Eso ha estado cumpliendo una isomería. No, son isómeros. Ahora, pero ¿cómo clasificar esta isomería? Para eso la isomería se va a clasificar de 3 formas. La isomería de cadena, la isomería de posición y la isomería de composición funcional. ¿Cómo es una isomería de cadena? Observemos estas 2 cadenas que están acá. Esta cadena se dice que es una cadena ramificada. Entonces vamos a poner por acá que esta es una cadena. ¿Cómo es esta cadena? Ramificada. En cambio, esta cadena de acá es una cadena lineal.
el concepto de ramificada viene a ser a lo de un árbol. Cuando nosotros observamos un árbol, el árbol tiene un tronco y del tronco van a salir 1, 2, 3 ramas. Vemos que esto de acá, la cadena lineal, es como el tronco de un árbol. En cambio, las cadenas ramificadas tienen el tronco y además tienen una ramita. Por ejemplo, esto de acá sería una ramita. Entonces, esta es una cadena ramificada y esta es una cadena lineal. Si contamos la cantidad de carbonos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad de carbonos e hidrógenos son iguales. Entonces, esto se llama isomería de cadena. Por ejemplo, cadena ramificada, cadena lineal. Entonces son isómeros de cadena. Isómero de posición. Los isómeros de posición es cuando nosotros tenemos un grupo funcional. ¿Qué cosa es un grupo funcional? El grupo funcional es aquel átomo o grupo de átomos que le da ciertas características a los compuestos. Si este grupo funcional aparece, ¿no?, le va a dar ciertas propiedades físicas y químicas al compuesto. Entonces, como sus propiedades químicas van a ser iguales o parecidas o semejantes, entonces se los ha agrupado como un grupo funcional. Por ejemplo, acá está el grupo funcional OH, que es el alcohol. Entonces, este alcohol, ¿no?, es característico, es un grupo funcional. Acá está el alcohol. Pero ¿cuál es la diferencia entre este alcohol y este alcohol? La posición. Si observamos, acá si contamos este carbono como el carbono número 1, ¿no?, posición número 1. Este carbono sería la posición 2, número 2. Este carbono, posición 3, este posición 4, este carbono 5 y este carbono 6. Ahí están las posiciones. Cada carbono queda numerado con una posición, o también llamado localizador. Entonces, esta función, este grupo funcional, tiene posición 2 o localizador 2. En cambio, esta de acá abajo, vamos a ver, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Como podemos observar, nuestro grupo funcional ahora está en la posición 3. Acá estaba en la posición 2. Ha cambiado la posición del grupo funcional. Entonces se va a llamar isomería de posición. Isomería de composición funcional. ¿Qué es una isomería de composición funcional? Es cuando se tiene dos funciones diferentes. Por ejemplo, acá tenemos, esto de acá representa una cetona. Y por acá tenemos un aldehído. Entonces, esto es un aldehído y esto es una cetona. Sus fórmulas globales son iguales, pero sus funciones, ¿cómo son? Diferentes. Entonces, cuando tenemos isómeros de compensación funcional, significa que pertenecen a funciones diferentes. Por ejemplo, otro ejemplo de compensación funcional sería, pues, esto de acá, el etanol con el éter. Y como podemos observar, acá, este es un alcohol, el etanol, el alcohol etílico, ¿no? Ahí está el etanol. Y acá tenemos un éter, pues, ¿no? El éter dimetílico. Pero este éter, ¿no? Este éter, como podemos observar, pertenecen a diferentes funciones, ¿no? Diferentes funciones orgánicas. Pero son isómeros de composición funcional. Así se van a llamar, ¿no? Isómeros de compensación funcional. Para abarcar un poco más lo que es funciones, vamos a ver un pequeño cuadrito de grupos funcionales. Clase de compuestos orgánicos. Tenemos los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, el ácido carboxílico en el vinagre. Cuando tú preparas una ensalada y le agregas el vinagre, él es un ácido carboxílico. Entonces el vinagre tiene esta estructura, COOH, ¿no? El ácido, ese sabor ácido del vinagre lo da este grupo funcional. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Un aldehído tiene la forma carbono, hidrógeno, oxígeno, un CHO. Esa va a ser la forma como se reconoce a un aldehído. Una acetona, carbono, oxígeno. Enlace simple a los costados. También es una acetona. Un alcohol, el grupo característico es el OH. Muy bien. Pero también se puede presentar estos grupos funcionales de otra forma. Por ejemplo, el ácido carboxílico también puede ser representado así, mira. Carbonilo unido a un OH. Esto también es un ácido carboxílico. El aldehído también se puede representar como un carbonilo unido a un hidrógeno. Eso también es un aldehído. La acetona sería así, mira.
C doble enlace oxígeno. Eso es una cetona. Y el alcohol, bueno, queda igualito como OH nada más. Entonces ahí tenemos algunos grupos funcionales que nos van a servir para analizar lo que es composición funcional, isomería de composición funcional. Pasamos ahora a las reacciones químicas. ¿Qué reacciones químicas tienen los compuestos orgánicos? Existen tres tipos de reacciones químicas que van a presentar los compuestos orgánicos. Una de ellas se va a llamar, por ejemplo, las reacciones de sustitución. Acuérdate, ya hemos visto ya esto de acá nosotros. Había sustitución o desplazamiento, ¿te acuerdas? En reacciones químicas vimos esto. Entonces, las reacciones de sustitución, ¿cómo era una reacción de sustitución? A ver, recordando. Era cuando yo tenía AB, ¿no? Así, AB. ¿Y qué pasaba? Venía X. Ahí está X. ¿Y qué pasaba con X? X va a desplazar a uno de ellos. Y ya sale, pues, ¿no? Ahí está. ¿Y qué va a quedar como producto? Te va a quedar como producto XB más A. Ahí está. Entonces, es una reacción de sustitución. O también se llamaba de desplazamiento, pues, ¿no? Entonces, una reacción de sustitución es cuando yo tengo un compuesto de la forma AB, X desplaza a uno de ellos. Entonces se queda XB más A. Por ejemplo, tenemos las reacciones orgánicas de halogenación. Por ejemplo, el bromo es un halógeno. Este halógeno, ¿no?, va a entrar a esta estructura y va a desplazar a un hidrógeno. Entonces, por acá, ¿no?, en esta estructura, nosotros sabemos que ahí hay un hidrógeno. Entonces, por acá yo diré, acá hay un hidrógeno. El bromo va a desplazar a este hidrógeno y se va a colocar en esa estructura. Y por eso el hidrógeno, está más arriba, ¿no? Vamos a poner que el hidrógeno está arriba, es el hidrógeno de arriba. El hidrógeno de acá, el bromo va a desplazar a este hidrógeno, sale el hidrógeno y el bromo se coloca en su lugar. Entonces ha habido, ¿qué cosa? Una sustitución. Entonces el bromo ha sustituido este hidrógeno y se coloca en su lugar. Y el hidrógeno que sale se une al otro bromo, porque eran dos bromos, uno queda. Ese bromo que queda se une al hidrógeno. Formaría pues el bromuro de hidrógeno, pues, ¿no? Reacción de adición. La reacción de adición, ¿no?, es cuando se unen. Claro, nosotros vimos esto en química en reacciones químicas como A más B, entonces ¿qué daba? AB. ¿Qué podemos observar? Que A y B están separados y ahora ¿cómo están? Están unidos. Eso es una reacción de adición. Entonces, la reacción de adición es cuando los átomos se unen, las estructuras se va a unificar. Entonces, acá tenemos, mira, un doble enlace y tenemos el hidrógeno. Entonces, estos dos hidrógenos, ¿dónde van a estar? Aquí en la estructura, ya formaron parte de la estructura. Eso es una reacción de hidrogenación. Entonces, pero como consecuencia, este doble enlace, ¿no?, se ha destruido, pues, ¿no? Ya no está, mira. Acá había doble enlace, pero acá ya no hay, debido a la hidrogenación. Tercer tipo de reacción, reacciones de eliminación, también conocidas como reacciones de deshidratación. Cuando nosotros tenemos esta estructura es un alcohol. Ahí está. Si nosotros tenemos una reacción de eliminación, por ejemplo, un alcohol, el alcohol, frente al ácido sulfúrico, ¿no?, va a hacer que este grupo funcional, que es el alcohol, ¿no?, ahí está el alcohol, salga de la estructura. ¿Cómo va a salir este oxígeno? Va a salir en forma de agua. ¿Qué se está eliminando? Una molécula de agua. Entonces, una reacción de eliminación, por ejemplo, un alcohol frente al ácido sulfúrico, ¿qué está eliminando? Una molécula de agua. Y este alcohol, ¿no?, este alcohol, ¿en qué se está convirtiendo? Bueno, en este caso se está convirtiendo en un alqueno, debería convertirse, pues, ¿no? En un alqueno. Entonces acá tendría que ser un alqueno, esta reacción de eliminación. Acá sería Ch2, y esta es la formación de un alqueno. Así, claro. Ajá. Claro, se está formando un alqueno más agua. Entonces, en una reacción de eliminación, en el caso de los alcoholes, frente al ácido sulfúrico va a estar formando un alqueno más agua, una reacción de eliminación. Muy bien, vamos a hacer una retroalimentación de acá de isomería, antes de terminar. Tenemos, ¿qué cosa era un isómero? Le preguntamos a clase. Tú que estás ahí, estás en Huaral, en la presa San Marcos de Huaral. Dime, ¿qué era un isómero?
Un isómero es aquellos compuestos orgánicos que tienen fórmulas globales iguales. Entonces eso era un isómero. Son aquellos cuyas fórmulas globales, ¿cómo van a ser? Iguales. Entonces tenemos que aprender a sacar las fórmulas globales. La isomería podía ser de 3 tipos. ¿Cuáles son? La de cadena, la de posición y la de compensación funcional. La de cadena podría ser una cadena ramificada o podría ser una cadena lineal. Si es cadena ramificada y lineal, ya establecemos una diferencia en la estructura, pues, ¿no? En la estructura del compuesto orgánico. Entonces, eso se llama isomería de cadena, ¿no? Isomería de posición. ¿Qué cosa era una isomería de posición? Es cuando el grupo funcional está en posiciones diferentes. Acá nuestro grupo funcional, el alcohol, está en posición 2 y acá el alcohol está en posición 3. Como podemos observar, la posición del alcohol ha cambiado. Isomería de composición funcional. Cuando hablamos de una composición funcional, estamos hablando de que las funciones, ¿cómo van a ser? Diferentes. Yo puedo tener una acetona con un aldehído, ¿no? Una acetona con un aldehído. Y la acetona y el aldehído, ¿no?, son funciones diferentes, ¿no? Entonces, pero sus estructuras, ¿no?, mira, parecen iguales, ¿no? Parecen iguales, pero no es así. Este de acá tiene el doble enlace dentro de la cadena y este doble enlace está en el extremo. Esa es la diferencia. Los aldehídos tienen el carbonilo en la parte extrema, mientras que la acetona tiene el carbonilo dentro de la cadena, ¿no? Extremo y dentro de la cadena, ¿no? Acá también, mira, acá hay otro ejemplo que donde se ven las funciones totalmente diferentes. Tenemos acá un alcohol cuya fórmula global va a ser igual a este éter. Sus fórmulas globales son iguales, pero las funciones, ¿cómo son? Diferentes. Entonces diremos que ellos dos, ¿qué son? Son isómeros de composición funcional. Ahora, para poder manejar esto de las funciones, te tengo que dar algunas funciones como ejemplo. Clase de compuestos orgánicos. Tenemos al ácido carboxílico, cuyo grupo funcional es el COOH, o carbono doble enlace oxígeno, o H. Serían las dos formas como se puede presentar un ácido carboxílico. El aldehído, que sería el carbono hidrógeno oxígeno, el CHO, o carbono doble enlace oxígeno, enlace simple hidrógeno. La acetona, que es el CO, el CO, o el carbonilo, ¿no?, para ambos lados, ahí está. El alcohol, que la función es el OH, simplemente. En reacciones químicas, ¿qué podemos decir de las reacciones químicas de los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos sufren reacciones de sustitución, reacciones de adición, reacciones de eliminación. En las reacciones de sustitución, recordemos que una sustitución es cuando un átomo X sustituye, ¿no?, sustituye, su mismo nombre lo dice, está sustituyendo a uno de ellos. Y el elemento que entra se queda, ¿no?, con la otra parte del compuesto. Acá vemos que en el compuesto orgánico hay un hidrógeno y un bromo va a sustituir a este hidrógeno, formándose nuestro compuesto con el bromo ahí, pues, ¿no? ¿Quién ha sido sustituido? El hidrógeno. ¿Quién lo ha sustituido? El bromo. Una reacción de sustitución. Reacción de adición es cuando yo tengo A más B y eso me da el compuesto AB. Acá tenemos un alqueno que con hidrógeno se está transformando en un alcano. Estos hidrógenos van a formar parte de la estructura. Reacción de eliminación, cuando se está eliminando algo. Por ejemplo, un alcohol frente al ácido sulfúrico te está formando alqueno, más la eliminación de una molécula de agua. Muy bien, ahora estamos listos para resolver los problemas. Problema número 1. Muy bien, sé que hay preguntas sobre los alcanos, alquenos y alquinos.
¿Qué tenemos que saber sobre los alcanos, alquenos, alquínicos? La próxima semana vamos a profundizar un poquito más sobre las cadenas y la nomenclatura. Pero para construir las cadenas, ¿qué tenemos que saber? Mira, por acá, los alcanos tienen fórmula global CnH2n más 2. Los alquenos tienen por fórmula global CnH2n. Y los alquinos o acetilénicos tienen fórmula CnH2n menos 2. Entonces ahí están las tres fórmulas para identificar a los compuestos, ¿no?, como los alcanos, los alquenos y a los alquinos. Entonces, para los alcanos no hay problema, CnH2n más 2, para los alquenos, CnH2n. Esta fórmula cumple cuando hay un doble enlace en la estructura, pero si hay más dobles enlaces, ya no, pues, ¿no? Para un solo doble enlace. Si hay un alquino, es un triple enlace. Con un triple enlace, la fórmula sería Cn, ¿no? Este es una N, por si acaso. Este es una N, así, mira, carbono N, H2N menos 2. Entonces, esto de acá, ¿no?, es la fórmula para los alquinos. Eso cuando hay un triple enlace nada más. Un triple enlace. Bueno, aclarado eso, podemos pasar ya a los problemas de la separata. Problema número 1. Entonces, vamos a ver el problema número 1. La próxima semana voy a tocar nuevamente el tema. Ese solo es un cuadro, ¿no? Son 3 semanas. Muy bien. Vamos al problema número 1. En el problema número 1, vamos a ver qué dice problema número 1, ¿dónde está? Problema número 1. El problema número 1 nos dice, acá está, ya lo encontré, marque, no, eso dice el problema, marque la alternativa que corresponda a las características generales de los compuestos orgánicos, eso dice el primer problema. Primero, 1, poner 1 por acá, ¿no? Son inestables a altas temperaturas, pudiendo descomponerse, eso dice. Yo ya había mencionado eso. Los compuestos orgánicos no soportan altas temperaturas. Se descomponen, se degradan, porque son termolábiles. Entonces dice, ¿son inestables a altas temperaturas pudiendo descomponerse? Correcto, eso es correcto. Entonces la primera ponemos por acá, correcto. Número 2. ¿Qué dice la segunda? Tienen puntos de ebullición relativamente bajos. Claro, los compuestos orgánicos no tienen temperaturas, no tienen temperaturas de fusión o de ebullición altos. Sus temperaturas de fusión son relativamente bajos. Eso es correcto. La segunda es correcta. Número 3. La 3 dice, la mayoría son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos. Un momento. Lo hemos mencionado que hay una insolubilidad, habíamos dicho, lo semejante disuelve a lo semejante. Un compuesto apolar es disuelto por un solvente apolar. Los compuestos orgánicos, la mayoría de ellos son compuestos apolares, entonces necesitas solventes apolares. Y los solventes orgánicos son solventes apolares. Entonces, decir que la mayoría son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos, eso es incorrecto, eso es falso. Son solubles en compuestos orgánicos. Entonces la tercera es incorrecto. Número 4. Solo se presentan en el estado gaseoso a condiciones ambientales. Falso. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases. Las condiciones ambientales se encuentran en los 3 estados de agregación. Entonces eso es incorrecto. Número 2. Con esto la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería correcto, correcto, incorrecto, incorrecto. ¿Me están pidiendo?
que corresponda a las características. La respuesta sería la alternativa A, pues, ¿no? 1 y 2. Problema número 2 dice, sobre la hibridación, ¿no? Nos están hablando sobre la hibridación. La hibridación. Sobre la hibridación del carbono, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. Se produce por la mezcla de sus orbitales de valencia. Verdadero. Se produce por la mezcla de orbitales de valencia. Entonces la primera, como es la primera, es verdadero. Se produce por la mezcla de sus orbitales de valencia. Número 2. ¿Los orbitales híbridos tienen igual energía? ¿Cómo será eso? Mira, ¿qué significa que tengan igual energía? Significa que el sp3, el sp3, el sp3 y el sp3, estos 4 orbitales híbridos tienen el mismo nivel energético. Y eso sí es verdadero. Cuando nosotros tenemos los orbitales híbridos, estos van a tener igual energía. Profesor, ¿y qué pasa si es un sp2? El sp2, el sp2 y el sp2 también tienen igual nivel energético. Pero acá hay un P que no se ha mezclado, el P de Z. El P de Z tiene un poquito más de energía, mira, un poquito más. Entonces, el sp2, sp2 y sp2, los orbitales híbridos que se han generado, sí tienen igual energía. Pero el P que no se está mezclando tiene un poquito más de energía. Y si fuese un híbrido de tipo sp, sería sp, sp, ahí están los dos orbitales híbridos sp, y el P de Y y el P de Z, que no se están mezclando, tienen un poquito más de energía. Pero como la pregunta se centra a los orbitales híbridos tienen igual contenido de energía. Entonces dice acá, ¿los orbitales híbridos tienen la misma energía? Verdadero. Entonces todo esto es verdadero. Número 3. Dice, ¿pueden ser sp3, sp2 y sp? Claro, la hibridación puede ser sp3, sp2, eso es verdadero. Entonces los 3 son verdaderos. Entonces, ¿qué significa la respuesta? Es la E. Vamos por acá, ponemos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La E. Entonces la respuesta es la E. Entonces para el problema 2, la respuesta es la E. Problema número 3. En la pregunta 3 dice, el tipo de hibridación del átomo de carbono marcado con asterisco es, ¿cuál es el carbono, no? ¿Qué hibridación tiene el carbono marcado con asterisco? Vamos a hacer eso. Ya está. Pregunta número 3. En la pregunta número 3 me piden la hibridación. Por acá tenemos el Che2. Este Che2, que está marcado, ¿no? Me piden la hibridación de este carbono. Como podemos observar, el carbono tiene enlace simple. Y el hidrógeno va a formar enlace simple también. Entonces, razonemos. Los hidrógenos que se unen al carbono, ¿qué tipo de enlace tienen? Un enlace simple. Un hidrógeno no te va a formar un enlace doble. Entonces, ¿el hidrógeno qué forma? Enlace simple. Entonces, estos dos hidrógenos que están acá, están unidos al carbono mediante enlace simple. Acá es un enlace simple, acá es otro enlace simple. Entonces, los 4 enlaces que rodean a este carbono son enlaces simples. Por tal motivo, la hibridación va a ser sp3. La hibridación es sp3.
porque el carbono está rodeado de enlaces simples. En el segundo caso, me están mencionando a este carbono. Ahí está el carbono que me piden analizar. Este carbono de acá, observamos si tiene un doble enlace. ¿No? Tiene un doble enlace. Y si este carbono tiene un doble enlace, hemos dicho que aquellos carbonos que tienen doble enlace, ¿qué hibridación tenían? sp2. Entonces, este carbono tiene hibridación sp2. Ahí está. Número 3. Me están pidiendo el número 3 por el carbono que está acá, por este carbono. Pero acá observamos que el carbono está unido a un hidrógeno, sabemos que es enlace simple, pero acá hay un paréntesis. Entonces ese paréntesis vamos a desdoblarlo, porque para poder visualizarlo mejor. Va a ser así, mira. Che3, Che2, Che. Como el paréntesis se repite 2 veces, voy a poner al costado, vamos a ponerlo con rojito, el Che3 que está dentro del paréntesis. Como son 2 veces, abajo también otro Che3. Eso significa el paréntesis con el 2 en la parte de abajo. Se está repitiendo ¿cuántas veces? 2 veces. Y se está uniendo a este carbono. Entonces, Che3, Che2, Che, Che3, Che3. Ahora sí yo puedo decir, ¿qué tipo de hibridación tiene él? Tú dices, profesor, este carbono tiene enlace simple, 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 y con el hidrógeno también es simple. Entonces, su hibridación es una hibridación sp3. ¿Está? Puros enlaces simples. En el cuarto, tenemos al carbono, a este carboncito me están pidiendo. Pero observamos que el carbono está unido a un triple enlace. Y si el carbono está unido a un triple enlace, él tiene hibridación sp. Ahí está. Y es así como determinamos la hibridación de cada uno de ellos. Entonces la respuesta sería, entonces bueno, por acá, la respuesta es la B, pues, ¿no? sp3, sp2, sp3 y sp. Ahí está. Esas serían las hibridaciones de cada uno. Pero podemos hacer un poquito más. Nosotros podemos decir, profesor, ¿y la hibridación de los demás carbonos? Por ejemplo, este carbono, ¿qué hibridación tiene este carbono? sp3. Este carbono, sp3. Este carbono, sp3. Aquí, este carbono tiene un doble enlace, sp2. Este carbono tiene puros enlaces simples, sp3. Este carbono, enlace simple y todos son enlaces simples, sp3. Este carbono, simple, simple y los dos hidrógenos son simples, sp3. Bueno, acá, sp3, sp3. ¿No? Aquí, el Che3 es sp3. Este carbono, mira este carbono, triple enlace, sp. sp, sp, los dos son sp. Y este carbono sería sp3. Listo. Eso para si nos piden otro carbono, ¿no? Entonces ya tenemos la pregunta 3. Pregunta 4. La pregunta 4 dice, en la siguiente estructura señala el número de enlaces carbono-carbono y el número de electrones pi. Entonces vamos a poner acá carbono. Ahí está. Doble enlace. Carbono, carbono, carbono. Triple enlace. Carbono, simple enlace, carbono. Simple enlace, carbono, carbono. Carbono, carbono, carbono. Listo. Me pide los enlaces sigma, carbono, carbono. Entonces vamos a hallar los enlaces sigma, carbono, carbono. Este carbono se está uniendo a este carbono. Acá hay un carbono. Entonces acá hay uno. Acá hay otro carbono. 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos enlaces tenemos por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total acá tengo 6 enlaces. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entre carbono-carbono existen 16 enlaces sigma. Ahora, los enlaces pi. Tenemos por acá un enlace pi, acá hay un enlace pi, y en este triple enlace hay un pi por acá y hay otro pi por acá. ¿Cuántos enlaces pi hay? 2. 2 acá y 1 acá, tendría 3 enlaces pi. 3 enlaces pi. Ah, pero no me están pidiendo enlaces pi. El problema me está pidiendo electrones. Entonces, cada enlace está formado por 2 electrones. Entonces, a esto lo multiplico por 2 y esto me da 6 electrones pi. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 16 y 6. Por ello, la respuesta va a ser la D.
Ponemos por acá, la respuesta es la D de dedo. ¿Ya está? Esa sería la respuesta al problema número 4. Problema número 5. Ya está. Entonces, para el problema número 5, me están pidiendo, dice, indique el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, respectivamente, que hay en el siguiente compuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es desdoblar esta estructura. Estos paréntesis hay que eliminarlos. Eso lo vamos a hacer para poder visualizar mejor la estructura. Entonces, por acá tengo al carbono unido con 3 hidrógenos. Ah, acá hay un Ch3, pero 2 veces, paréntesis. Entonces, este paréntesis que tiene 2, voy a desdoblar así, para arriba Ch3 y para abajo Ch3. Eso representa ese paréntesis con 2. Esto está unido a otro carbono y nuevamente aparece otro paréntesis, mira. Ese paréntesis Ch3 con 2, ¿qué significa? Para arriba un Ch3, así mira, y otro Ch3 para abajo. Ya está. Luego tiene Ch2, Che, y aquí hay otro Ch3, en paréntesis. Ese paréntesis lo ponemos para arriba, Ch3. Listo. Y finalmente terminamos con el Ch2. Y el cloro, pero ese cloro vamos a ponerlo hacia abajo, así. Listo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestra estructura un poquito más, ¿no?, más visible, ¿no? Con los paréntesis, ya hemos eliminado los paréntesis. Me piden carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Comenzamos con este carbono de acá. Este carbono está compartiendo un par de electrones con este otro carbono. Este carbono va a ser un carbono primario. Este carbono comparte 2 pares de electrones. Ah, él sería secundario. Este carbono, mira, un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Está compartiendo 4 pares. Él va a ser un carbono cuaternario. Él es cuaternario. Este carbono solo está compartiendo un par. Ah, él es carbono primario. Este carbono está compartiendo un par de electrones. Primario. Este carbono está compartiendo un par de electrones. Primario. Él también está compartiendo un par de electrones. Primario. Mira, ya tenemos primario, secundario, primario y cuaternario. Este carbono de acá está compartiendo 2 pares de electrones a ambos lados. Entonces este carbono, ¿qué va a ser? Secundario. Este carbono comparte 1, 2, 3 pares de electrones. Entonces este carbono de acá, ¿qué va a ser? Terciario. El de arriba solo comparte un par de electrones, es primario. Este de acá, acá viene la pregunta de rigor. Carbono primario es el que comparte un par de electrones con otro carbono. Secundario, cuando comparte 2 pares de electrones con otros carbonos. Pero tienen que ser carbono. Este carbono comparte un par de electrones con este carbono. Profe, ¿y el de abajo? Él no es carbono. ¿Qué cosa es él? Es cloro. Entonces no lo cuento. Entonces, ¿qué tipo de carbono sería? Primario. Cuidado, ¿ah? Este de acá es primario. Entonces, carbono primario. Ya tenemos la respuesta. Entonces, los primarios son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Los primarios son 7. Los secundarios, hay uno nada más, un secundario. Ah, no, acá hay otro secundario. Son 2. 2 secundarios.
Habían 2 secundarios. Acá hay otro secundario. Un secundario y acá hay otro. Son 2 secundarios. Terciarios. A ver, terciarios. Acá está. Un terciario. Y cuaternario. Acá hay uno. Y este de acá también. No lo hemos analizado. Este carbono de acá, ¿no? Este carbono es cuaternario también. Él es cuaternario. Cuaternario, cuaternario. Son 2. ¿No hay más? No hay más. La respuesta sería 7, 2, 1, 2. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta es la alternativa A. Problema número 6. De acuerdo a la clasificación de los compuestos orgánicos, se indica la correspondencia correcta. Para eso ha sido el gráfico, ¿no?, que hemos hecho de la clasificación, para poder ubicar esto de acá, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va en cada paréntesis. En el primer paréntesis dice alicíclico y ramificado. ¿Quiénes eran los alicíclicos? Eran los cicloalcanos y los cicloalquenos. Entonces, como podemos ver en nuestra estructura, en la alternativa D, ¿qué tenemos ahí? Un cicloalqueno. Y este cicloalqueno, ahí está nuestro cicloalqueno, este cicloalqueno es un alicíclico o ramificado. Entonces, la letra D va acá arriba. Luego dice insaturado y ramificado. Insaturado significaba que era un alqueno, ¿no? Insaturado. Y si me dice que es ramificado, bueno, un insaturado ramificado, bueno, el que tiene doble enlace. En la alternativa C observamos un doble enlace, eso sería un insaturado. Cuando tú veas un doble enlace o un triple enlace, ¿qué significa? Insaturado. Entonces la letra C va en insaturado, va aquí, C. Luego viene lineal y saturado. Lineal, como puedes observar, las lineales son Ch3, Ch2, Ch3. Ch3, Ch2, Ch3 viene a ser una lineal saturada. O sea, acá tenemos la lineal, el Ch3, Ch2, Ch3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una estructura lineal y saturado, porque todos los enlaces, ¿cómo son? Enlaces simples. Entonces, la letra A va por acá. Y finalmente, aromático. Y yo te había mencionado que los aromáticos se representan con el anillo. Ahí está el anillo aromático. Es el anillo. O que pueden ser dobles enlaces alternados. Entonces la letra B va aquí. Entonces la respuesta sería D, C, A, B. Entonces la respuesta es la C. La respuesta sería la clave C. Está, la C la respuesta. Bien, problema número 7. Vamos por acá, problema 7. Listo. ¿Qué nos pide la pregunta número 7? Me pide la fórmula global. Entonces, ¿cómo calculamos la fórmula global? Eso nos pide la pregunta número 7. Tenemos ahí la estructura cerrada, este es el anillo, bueno, esta es una estructura cerrada de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 carbonos acá, una estructura cerrada de 3 carbonos, 2 carbonos y un OH. Entonces su fórmula global sería contar los carbonos, contar los hidrógenos y contar los oxígenos. Primero los carbonos, vamos a comenzar por los carbonos. Si contamos los carbonos, acá hay un carbono, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Acá hay uno más, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos, ¿no? Vamos a contar, hasta ahí tenemos 10 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay un carbón, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí están los 15 carbonos, ¿no? 15 carbonos. Tenemos 15 carbonos. Hidrógenos. Ahora hay que sacar los hidrógenos. ¿Dónde estarán los hidrógenos? Veamos. Este carbono de acá está usando 2 de sus enlaces. Le falta 2 hidrógenos. Uno por acá y otro por acá. Ahí están 2 hidrógenos. Este carbono de acá está usando 3 de sus enlaces. Le falta 1. Ahí está. Un hidrógeno. ¿Por qué, profesor? ¿De dónde salió ese hidrógeno? Lo que pasa
Es que el carbono tiene la propiedad llamada tetravalencia. ¿Qué significaba la tetravalencia? Que el carbono puede formar ¿cuántos enlaces? 4 enlaces. Como puedo observar, este carbono de acá está usando 3. Para llegar a 4 todavía le falta usar 1. Ese cuarto enlace lo está haciendo con el hidrógeno. Ahí está. Acá mira, 1, 2, 3, 4. Acá mira, 1, 2, 3, 4. Este carbono, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Este carbono también tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Así, ¿no? Entonces, todos estos carbonos van a tener así 2 hidrógenos, uno para arriba y otro para abajo, porque debe cumplir con la tetravalencia. Acá mira, 1, 2, 3. Todavía le falta un enlace. 4 ahí. Este carbono tiene 1, 2, 3 y le falta 1. 4 ahí. Acá este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Aquí este carbono 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene 2 enlaces, le falta 2. 3, 4. Acá también mira, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a contar la cantidad de hidrógenos que hay. Sería 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hay 28 hidrógenos y un oxígeno. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es 15, 28, 1. La respuesta es la A. La respuesta es la alternativa A. Pregunta número 8. Pregunta 8. ¿Qué te dice la pregunta 8? Establezca la correspondencia par de compuestos tipo de isomería. Alternativa A. Me dan el Che3, Che2, paréntesis 3. Ese paréntesis 3 lo voy a desdoblar. Pues es una serie homóloga que se está repitiendo. Che2, Che2, Che2. Entonces, vamos a poner acá que se está repitiendo el Che2, Che2, Che2. Ese es lo que estaba dentro del paréntesis. Se repite 3 veces y luego aparece el Che3 finalmente. Luego tenemos la otra estructura, que es un Che3, ¿no? Che2 y viene el Che, pero hay un paréntesis con 2. Ese paréntesis con 2 lo voy a desdoblar como Che3 y Che3. Así, mira. Ah, mira, ya está desdoblado. Entonces, ¿esto qué cosa es? Ah, profesor, este es lineal. ¿Y esto qué cosa es? Ramificada. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo acá es una cadena lineal. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos una cadena ramificada. Si yo tengo una cadena lineal y tengo una cadena ramificada, entonces, ¿qué tipo de isomería tengo? Isomería de cadena. Entonces, acá le diremos que esto es una isomería de cadena, porque encuentro cadenas lineales y cadenas ramificadas. B. En la B, ¿qué tenemos? Tenemos Che3, y está nuestra función, que es el OH, acá está el OH. Luego tenemos la acetona, ¿no? Y luego tenemos Che2OH. Luego tenemos Che2, Che y el CHO. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el OH, tenemos el OH. Y más aún podemos aclarar acá que nosotros tenemos acá el CO, ¿no? Con nuestra función, CO, y acá el CHO. Ahí está. Entonces, como podemos observar, ya tenemos alcoholes, y tenemos cetona y tenemos aldehído. ¿Quién tiene mayor jerarquía? La acetona tiene mayor jerarquía que el alcohol, entonces acá manda la acetona. Acá el aldehído tiene mayor jerarquía que el alcohol, entonces acá tenemos un aldehído. Entonces esta estructura es un aldehído,
¿Y esta estructura qué cosa viene a ser? Una cetona. Son funciones diferentes. Como son funciones diferentes, pero tienen la misma fórmula global, nosotros diremos que ellos son isómeros de compensación funcional. Le ponemos por acá, ¿qué tipo de isomería tienen ellos? Isomería de compensación funcional, ¿no? Porque acá la acetona y el aldehído son funciones diferentes. C. ¿Qué tenemos en C? Tenemos Ch3, tenemos Che, y al lado de ese Che, ¿qué tenemos? El OH, el OH, y luego está la función, que viene a ser la función, el ácido, pues, ¿no? El COH, ahí está. Luego tenemos Ch2, ¿está? Tenemos por acá el alcohol y acá tenemos el ácido. ¿Qué podemos observar? Ah, profesor, la función principal es el ácido, pero en ambos lados se mantiene constante. Acá está el ácido carboxílico y acá está el ácido carboxílico. Entonces no puedo comparar en función a la función principal. Observo al sustituyente, ¿no? Al de menor jerarquía, el alcohol. El alcohol o el sustituyente hidroxilo está en posición 2 y acá está en posición 3. Las posiciones de este hidroxilo no son las mismas, están en posiciones diferentes. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Isomería de posición. Isomería de posición. Y es así que nosotros tenemos para la pregunta número 8, que sería la respuesta, en el primer paréntesis va la B, en el segundo paréntesis la C y en el tercer paréntesis la A. Entonces los tres paréntesis serían, compensación funcional, la B, de posición, la C, y de cadena, la A. La respuesta entonces, ¿cuál sería? La respuesta es la letra D de dedo. Ahí está. Entonces la respuesta es la D. B, C, A. Esa es la respuesta a la pregunta número 8. Pregunta número 9. 9. 10. Falta una. Pregunta número 9. Marque la alternativa que establece la correspondencia correcta entre reacción y tipo de reacción. Entonces tenemos, en la pregunta número 9 me dicen A, tengo Ch2, doble enlace, Che, simple enlace, Ch3. Esto más hidrógeno. ¿Qué está formando esto? Se está formando el Ch3, Ch2, Ch3. Entonces, esta pregunta está relacionada con las reacciones químicas. Entonces, vamos a analizar estas dos estructuras. Mira, observa, tenemos acá un doble enlace. Tú dices, profesor, ¿qué cosa es esto? Bueno, esta estructura que tiene un doble enlace viene a ser un alqueno. Ahí está, él es un alqueno. Cuando el alqueno, tú le estás agregando hidrógeno, ahí está hidrógeno, y esto con un catalizador, ¿no? Necesita de un catalizador, se está formando esta estructura. Tú dices, profesor, ¿qué es esto? Esto es un alcano. Entonces, cuando un alqueno reacciona con el hidrógeno, se está formando un alcano. Obviamente acá se necesita de un catalizador todavía. A este tipo de reacciones se llaman reacciones de hidrogenación. Tanto alquenos como alquinos reaccionan con el hidrógeno para formar alcanos. Ahora, en este caso peculiar tenemos el doble enlace. Entonces tú dices, profesor, tengo carbono, doble enlace, carbono, así. Eso sería el alqueno. Este alqueno, al reaccionar con el hidrógeno, está produciendo esto de acá, mira. Carbono, carbono, ¿sí? Y estos dos hidrógenos que están
entrando a la estructura se colocan así, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de reacción será? Cuando el hidrógeno entra a formar parte de la estructura del compuesto. Eso se llamaba reacciones de adición. Pues no es una reacción de adición. Entonces, por acá ponemos que este es una reacción de adición. ¿No? Ahora, la reacción de adición lo van a sufrir. ¿Quiénes sufren esto? Los alquenos y los alquinos. Los dos van a formarte alcanos. B. La B dice, tenemos H3, H2 o H. Esto con el ácido sulfúrico, H2SO4, te está dando H2, doble enlace, H2, más una molécula de agua. Listo. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Nosotros tenemos esta estructura, H3, H2, OH. El OH es el grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es el OH? ¿Te acuerdas de la tablita de grupos funcionales que te he dado? ¿No te acuerdas? ¿Cómo que no? El OH es el alcohol, pues es el alcohol. Ahí está el alcohol. Entonces, es el alcohol. Entonces, el alcohol con el ácido sulfúrico, ¿no? Lo va a formar una molécula. ¿Cuál va a ser esa molécula que forma? Es la molécula del agua. Entonces, ¿qué está pasando con el alcohol? Se está deshidratando. Entonces, los alcoholes frente al ácido sulfúrico y que se deshidratan, ¿qué está formando? Un alqueno. Entonces, ¿cómo se forma un alqueno? Mediante la deshidratación de un alcohol. La deshidratación de los alcoholes. ¿Quién produce esa deshidratación? El ácido sulfúrico. La deshidratación de los alcoholes, ¿qué te genera? Alqueno. ¿Pero qué está eliminando? Agua. El grupo funcional se está yendo como una molécula de agua. Entonces, ¿qué tipo de reacción será esta de acá? Será una reacción de eliminación. No, se está eliminando algo. Entonces, ya tenemos B, A, B y faltaría C. En C observamos que tenemos el metano más el bromo y me está dando el bromuro de metilo. Ahí está el bromuro de metilo. Ahí está el bromuro de metilo más el bromuro de hidrógeno. Como podemos observar, ¿no? El bromo está entrando a la estructura. Y si el bromo entra a la estructura, ¿no? Está sacando un hidrógeno. Mira, tenía 4 hidrógenos y ahora tiene 3. Ha desplazado a uno de los hidrógenos. Entonces el carbono estaba así, mira, con sus 4 hidrógenos. Y el bromo, ¿qué es lo que ha hecho? El bromo está desplazando a uno de los hidrógenos, lo está sacando. Entonces, ese hidrógeno que sale es reemplazado o sustituido por el bromo. Entonces, finalmente, ¿qué tienes? Carbono, hidrógeno, 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 unido con el más el H bromo. Entonces, ¿qué tipo de reacción es esta? Esta es una reacción de sustitución. Entonces, acá tenemos una reacción de sustitución. Así es. Entonces, con esto ya tenemos una respuesta. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería para el problema 9? Son 3 paréntesis, ¿no? Entonces, para el primer paréntesis, reacción de adición. ¿Cuál es la reacción de adición? La primera, la letra A. Reacción de sustitución, la letra C. Reacción de eliminación, la letra B. Entonces, la respuesta será ser ACB. ACB, la respuesta es, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la B. Ahí está. La respuesta es la B. Entonces, para el problema número 9, la respuesta es la B. Y solo nos faltaría la pregunta número 10. La pregunta 10 dice, indique el grupo funcional de la función cetona. Eso dice la pregunta 10. ¿Cuál será la cetona? Pues, ¿no? Entonces, en la pregunta número 10, tú tienes la alternativa A. Tú tienes el Koch. Ajá, lo hemos hecho. En la teoría lo hemos hecho. ¿Quién es él? Él es el ácido carboxílico. Alternativa B, el CHO. ¿Quién es el CHO? Es el aldehido.
aldehído. Alternativa C, COC. ¿Qué cosa es eso? La acetona. Ahí está, es la acetona. La acetona es un grupo funcional muy conocido por las chicas, ¿eh? Cuando las señoritas se pintan las uñas, ¿no? Y quieren quitarse la pintura de la uña, del esmalte, utilizan la acetona. Ahí está, mira, su grupo funcional, ¿no? Ustedes ya lo conocen, la acetona, ¿no? Así es. Esas chicas que se pintan las uñas de color negro, pues, ¿no? Así. Muy bien. La alternativa D, el OH. El OH es el alcohol, pues, ¿no? Claro, es el alcohol. Alcohol. Y finalmente, la E, que es una función que no he colocado, pero muy importante. Esta función de acá, COO, se encuentra en las frutas. Cuando tú vas a un mercado y en el mercado sientes el aroma de la manzana, y dices, manzana, dices, pues, ¿no? Por el aroma, por el olor. Vas por ahí por el melocotón, melocotón, qué rico, pues, ¿no? No, las frutas tienen ciertos aromas, ciertos olores. Esos olores, muchos de esos olores de las frutas son ésteres. Y esta sería su función, COO. Entonces, ¿eso qué cosa es? Un éster. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Me están pidiendo por la cetona. La respuesta es la C. Entonces, la respuesta es la C. Muy bien, jóvenes. Desde la pre